Hola, en este vídeo te voy a explicar cómo se hace la botella de la abundancia. Es una botella que con todos los ingredientes que lleva y la manera de hacerla, pues va a aportar que la abundancia económica, la prosperidad económica no falte en tu casa. También la puedes poner en tu negocio. Es decir, para que no falte la abundancia económica ni en tu casa ni en tu negocio, y a la vez te proteja pues de posibles envidias o de posibles personas que te quieran hacer daño de algún tipo. Los ingredientes que necesitas para hacerla es una botella de mayor o menor tamaño. Cuanto mayor sea, más cantidad le tienes que echar de cada ingrediente, y cuanto más pequeña sea la botella, pues menor cantidad de ingredientes. Un lazo o un listón rojo, otro amarillo y otro verde. El rojo es la fuerza del amor. El amarillo simboliza el dinero y el verde para la protección y para la salud. Necesitas también una vela, en este caso yo ya la he consagrado simplemente dándole calor con las manos. Es una vela de miel y canela, puede ser una vela de miel, y si no tienes vela ni de miel y canela, pues podría ser una vela roja, porque el rojo simboliza la fuerza. También necesitas garbanzos, arroz, lentejas, café, granos de café, ruda, laurel, sal, incienso natural, salvia, canela y romero, un cuarzo y un amuleto, en este caso una llave que es para que te abra los caminos. Entonces destapamos la botella y el primer ingrediente que le ponemos es la sal. Yo tengo aquí sal consagrada, pero si no la tienes consagrada puede ser sal de grano gordo que tengas en tu casa. Con una cucharita. La sal es un elemento limpiador, entonces va a aportar la limpieza de todos los elementos que le vamos a meter a la botella, la limpieza de toda la botella en sí, y la limpieza de nuestra energía, de nuestra casa o del negocio. Que el siguiente ingrediente que le vamos a añadir van a ser granos de café, pues para que nos tenga despierto, nos mantenga despierto ante posibles oportunidades que nos pueda ofrecer la vida y podamos aprovecharlas. Incienso natural, con la finalidad pues de que nuestros ángeles guías nos protejan. Vamos a poner ruda, que es un limpiador energético, es protector, y la ruda va a aportar que estemos protegidos y que si alguien nos quiere mal, pues que nos proteja. Sobre la ruda vamos a romper de laurel, que el laurel pues nos va a traer prosperidad, es una planta que va a traer trabajo, es una planta o una hierba que se puede utilizar perfectamente para cualquier petición económica. Y lo mismo vamos a hacer con la canela. La canela también aporta suerte y también atrae el trabajo, atrae el dinero. Ahora le vamos a poner salvia. La salvia, aparte de ser un cicatrizante, se utiliza mucho en la magia porque nos aporta sabiduría. Tener ese conocimiento y encontrar nuevas vías por donde nos venga esa prosperidad económica que queremos. También le vamos a poner
romero, que el romero aporta suerte. Y como digo, cada vez que uso romero, 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 que se vaya lo malo y que venga lo bueno. Vamos a ser un poquito más generoso con el romero, que aporta suerte. Creo que de hierbas ya está. El poner el plato es evidente, ¿no? Para todas las mijitas que van cayendo. Bueno, y ahora sobre todas las hierbas se le mete una piedra de cuarzo. La piedra está limpia y cargada. Ya sabéis, la noche de luna llena, los cuarzos, las piedras que tengáis, las limpiáis con agua y sal, las ponéis al reflejo de la luna para que se cargue con el poder de la luna. Y ahora sobre las hierbas vamos a poner las lentejas, que es símbolo también de dinero. Todo lo que estamos metiendo en esta botella es para el dinero y para la protección, pues, de malas energías, de personas que nos quieran hacer daño. Como digo, las cantidades, pues ya todo depende de lo grande que sea la botella. Cuanto más grande sea la botella, más cantidad se le pone de cada cosa, y cuanto más pequeña, pues menos cantidad. Pero debe llevar todos estos ingredientes. Sobre las lentejas, el símbolo de alimento, los garbanzos. Bueno, más o menos así. Y por último le ponemos el símbolo de la abundancia económica, que es el arroz. Ya lo llenamos de arroz hasta que se llene todo la botella. A esta botella no le vamos a poner tapón, entonces hay que llenar de arroz hasta arriba del todo. Así está bien. Y ahora la manera de tapar la botella es con la cera de la vela. Como he dicho al principio, esta vela se le ha dado un poco de calor con las manos, nos hemos concentrado en lo que queremos pedir con ella, y ahora con su cera tapamos la botella. Es decir, el tapón de la botella es la cera una vez que se enfría. La vela la dejamos al lado de la botella hasta que se consuma por completo. Bueno, no lo he dicho al principio, me parece que se me ha olvidado, pero hay que ponerle encima una moneda de cobre. Yo le voy a poner una de 1 céntimo. Si en tu país no hay monedas de cobre, pues la moneda que haya, pero si hay de cobre, mejor. Y ahora, con los 3 lazos, creo que son muy largos, pero bueno, luego se cortan. Los ponemos juntos. La fuerza, el amor, el dinero y la salud. Hacemos un nudo en el cuello de la botella. Como estos son muy anchos, yo voy a trenzar este lado y voy a trenzar este. Con lo de la trenza, con los lazos, pues hacemos esa unión de la salud, el dinero y el amor, que quede ahí bien atado. Yo creo que así está más o menos bien. Cruzamos el lazo por delante de la botella, lo cruzamos por detrás y ahora apretamos bien fuerte, que esté el lazo bien apretado en la botella, y le hacemos 7 nudos para amarrar el dinero, para atraer el dinero. Y bueno, pues ya está la botella bien anudada para atar bien el dinero. Y ahora le vamos a colocar aquí en medio la llave, que es un amuleto para que nos abra el camino, con un trocito de lazo amarillo.
metemos por la llave. Bueno, pues ya está terminada la botella. En este caso yo le he puesto solo una llave porque la botella es pequeñita. Cuando hago botellas más grandes, pues le pongo 3 llaves. Le puedes poner todas las llaves que quieras, siempre y cuando sean en números impares. Le puedes poner 1, 3, 5, 7, todas las que quieras, porque las llaves es lo que nos ayuda a abrir el camino. Arriba le he puesto la moneda de cobre junto con la cera a modo de tapón. Y una vez que ya está terminada, colocas la vela junto a la botella, lo más pegada posible, y la dejas ahí hasta que la vela se consuma por completo. Si salpica cera sobre la vela se dobla y cae la cera sobre la botella, no te preocupes, la dejas ahí y no se la vayas a limpiar, se la dejas. Si no cae cera, pues no pasa nada, la dejas también así tal cual. Y esta botella la tienes que hacer un día jueves, que representa a Júpiter, al planeta Júpiter, que es el que nos aporta la prosperidad, el trabajo, el dinero. ¿Vale? Y una vez que la vela ya se haya terminado, esta botella la tienes que colocar frente a la puerta de entrada de tu casa o de tu negocio, que es por ahí por donde entra el dinero, por donde quieres que te entre la abundancia, por donde quieres que te entre la prosperidad económica. Pues bueno, yo espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabes, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo. Un beso.